Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. La gloria de Dios es su justicia. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3 y versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El gran tema de la epístola a los Romanos nos muestra que, en tanto el pecado y la salvación están implicados, no existe absolutamente ninguna diferencia entre la gente de todas las razas y condiciones en la vida. La gente está acostumbrada a imaginar que lo que son así llamadas deficiencias no son tan malas como pecados reales. Así pues, es mucho más fácil para ellos confesar que tienen poco alcance, puesto que han pecado y obrado inadecuadamente. Pero dado que Dios requiere la perfección, es evidente que las deficiencias son pecado. Cuando la perfección es la medida, no hay diferencia en el resultado, como mucho o como poco. Uno queda corto en tanto no alcanza el blanco. El sentido primario del pecado significa errar el blanco. Según la citada carta, aprendemos que la gloria de Dios es su justicia. Notemos que la razón por la que nadie alcanza la gloria de Dios es porque todos han pecado. En principio, el hombre estaba coronado de honor y gloria, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 7, porque era recto y justo. En la caída perdió la gloria y así pues ahora debe buscar gloria, honor e inmortalidad, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 2 y versículo 7. Cristo dijo a su Padre: la gloria que tú me diste, yo les he dado. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22. Porque en él estaba la justicia de Dios que ha dado como un regalo gratuito. En Cristo estamos siendo justificados, en otras palabras, siendo hechos justos, hechos rectos. Justificar significa hacer justo. Dios entrega aquello de lo que el pecador carece. No olvide el lector el significado simple de la justificación. Algunos tienen la idea de que existe una ocupación más alta para el cristiano que la de ser justificado. Es decir, que hay una ocupación más alta en la que ocuparse que ser vestido dentro y fuera de la justicia de Dios. Pero esto no es posible.